este es un día a día con Raúl. Y Carol, qué bendición poder conectarnos contigo en el día de hoy. Gloria a Dios que podemos estar aquí. Y traemos un tema muy importante, muy controversial. ¿Por qué las personas se van de las iglesias? ¿Por qué las personas se van de las congregaciones? Sí, así es. ¿Por qué? Tu opinión es importante, así que déjanos tu opinión. Aquí también tengo, en mis notas tengo comentarios de personas que han aportado su opinión y las vamos a compartir aquí con ustedes. Claro que sí. En el Hemos día de preguntado a hoy. varias personas y hemos conversado acerca de este tema, porque es un tema importante. Sí, así es. Muchas iglesias están perdiendo sus miembros, hay muchas personas que se están yendo de las iglesias y queríamos saber y preguntamos por ahí cuál era el motivo, la circunstancia de las personas que se alejan de la iglesia. Y yo creo también que esto es señales de los últimos tiempos. Ya ves que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos va a haber comezón de querer oír lo que queremos oír, comezón de oír. Entonces yo creo que es de señales de los últimos tiempos. Sí. Y nos ayuda a todos. A los que están dentro de la iglesia y los que están fuera, porque también hay personas que están fuera de la iglesia, no vienen a la iglesia por X circunstancias. Y vamos a ver sobre eso, vamos a hablar un poquito sobre eso también, a las personas que vienen a la iglesia y miran a los miembros de una iglesia específicamente y se van por una crítica o por cualquier cosa. Pero una de las cosas, y eso lo estuve hablando con mi esposa, una de las cosas que las personas siempre toman la decisión de irse a las congregaciones es por las heridas. Así es, las heridas. Antes de empezar quiero mandar un saludo. Estoy estrenando una camiseta. Me la regalaron, lo que es Guess. Me la regalaron y gracias por este regalo tan precioso. Amén. Y las heridas, mi amor, las heridas. Sí, esa es una de las razones por las cuales las personas se van de la iglesia. Las heridas. Y yo creo que esto de las heridas es bien crítico porque de todas maneras nos vamos a lastimar. Estemos en la iglesia o estemos fuera de la iglesia, lastimosamente vamos a tener heridas unos con otros porque somos seres humanos. Sí, es cierto. Nos vamos fuera y dentro de la iglesia. Fuera, claro yo sé que las personas esperan que dentro de la iglesia no pase nada, que todo sea perfecto, pero no, o sea, la iglesia está rodeada de gente imperfecta, desde el mayor de los líderes hasta el último que llega, somos todos imperfectos, aunque eso no es razón, ¿verdad? Excusa para no hacer las cosas que tenemos que hacer o no hacerlas correctamente, pero lastimosamente las heridas las vamos a tener dentro y fuera de la iglesia. Claro que sí. Tenemos problemas con nuestras amistades fuera de la iglesia, tenemos problemas con nuestros vecinos fuera de la iglesia. No tenemos que dejar que esas heridas, y no, aunque usted no lo crea, hay mucha gente dentro de la iglesia que son crueles. De verdad, dentro de la iglesia que tienen la mano negra. No pueden, un ejemplo, voy a dar un ejemplo, que no pueden venir vestidos o vestidas de tal manera. Sí, eso ya, sí. Entonces, como entran a la iglesia, como que el vestimento tiene que ser un vestimento para Dios, claro que sí lo entendemos, pero... Y la Biblia también lo dice, que debemos que vestir sí, moderadamente dentro de la iglesia por asuntos que estaban pasando dentro de la iglesia que Pablo estaba hablando en ese tiempo. Pero bueno. Ajá, así mismo es. Y se van por las heridas. Nos golpeamos donde quiera que nosotros vayamos. Van a haber problemas, van a haber situaciones como la hermana está diciendo. No somos perfectos. Donde quiera que vayas, no somos perfectos. Pero una de las cosas que la herida hace es que por medio de las heridas la gente se va de las iglesias. Especialmente la gente que no tiene mucho tiempo dentro de la iglesia, porque la gente que ya tiene mucho tiempo ya ellos están más arraigados, por decirlo así,
y ya no, los golpes ya casi como que no los siente. No, pero también es obra del enemigo también. Oh, no, claro. Y entonces a medida que te vas metiendo, como es una bendición que tú vayas a la iglesia, como es una bendición ganada que tú busques de Dios, entonces las fuerzas negativas también van a impedir que tú recibas esa bendición. Entonces vas a tener eso y va a usar la gente, porque las fuerzas negativas no es que se te va a aparecer Satanás con el rabito y te va a decir, no, él va a usar a la gente para que tú no recibas tu bendición. Y aún dentro de la iglesia, con la gente que tiene tiempo, el enemigo ataca fuerte para tumbarte, para sacarte. Pero, ¿cómo podemos combatir esto? Bueno, eso es lo que iba a preguntar. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es ir a la Biblia, porque la Biblia nos dice que vamos a tener tribulaciones dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, donde quiera que nosotros vayamos vamos a tener problemas. Así que tenemos que aprender a lidiar con esos problemas. Así es. Con esas personas. Si tú encuentras una persona que es cruel contigo dentro de la iglesia, la palabra de Dios te enseña que puedes hablar con ella o puedes traer otro hermano y pueden hablar con él. Si no, entonces van con el pastor y después van a la congregación y se habla. Así es. La importancia es no guardar esa herida en tu corazón. Así es. Porque si la guardas en tu corazón, no solamente si te vas de esta congregación, cuando vayas a otra congregación vas a llevar esa misma herida. Entonces tienes que sanarte. Sanar esa herida. ¿Cómo podemos combatir esto? Y él decía un punto bien importante, guardar tu corazón. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Entonces, primero es no prestarle atención, o sea, sabemos que vamos a tener esas heridas dentro y fuera de la iglesia. Claro. Segundo, hablarlo con líderes, tus problemas que están pasando, háblalo con líderes y buscar la manera de solucionarlo. Tercero, guarda tu corazón. Guarda tu corazón sobre todo y ora por esas personas, bendice a esas personas, pasa el capítulo. Yo sé que es duro, yo sé cuando nos lastiman, cuando tocan partes sensibles en nuestro corazón, que nos duele, pero aún así esas cosas te van a hacer más fuertes. No permita que estas cosas te saquen de la iglesia, te saquen y te roben tu bendición, ¿verdad? Claro que sí. Así que una de las cosas que hace que la gente se vaya es las heridas. Las dos, la número 2, y nosotros lo escribimos, sacamos 2 muy importantes, son los errores. Sí. Cuando cometemos errores dentro de la iglesia, dentro de la iglesia la gente tiende a irse. Sí. Porque no aguantan la presión probablemente de las personas o piensan que no son santos para estar dentro de la iglesia. Sí, hemos visto esos casos y duele y es duro también, es duro esos casos, pero también se van y a veces se van a otras iglesias o a veces no van a ninguna iglesia, se quedan fuera de las iglesias, pero sabemos que Dios es un Dios perdonador y aún no sé, hay personas que no se pueden perdonar a ellos mismos. Hay personas que no se pueden y por ese error que quizás cometiste, que quizás has cometido, te da pena de ir a la iglesia, te da vergüenza de ir a la iglesia, entonces pues te sales, ¿verdad? Pero hay una palabra que tengo aquí que dice cuando Jesús le dijo a la mujer que había cometido adulterio, le dijo, vete y no peques más. O sea, vete y no peques más. Esas palabras me llamaron la atención porque, cometimos un error, Señor, perdóname y pasa la hoja. No vuelvas a pecar más en esa área y pasa la hoja, sigue adelante. Pero no te vayas de la iglesia. Y eso es bien duro porque moverse de iglesia en iglesia es también estar fuera de la voluntad de Dios. O sea, no podemos movernos así nada más. Quizás Dios te ha mandado a ese lugar, quizás Dios te ha plantado en esa iglesia y tú te vas a mover de esa iglesia nada más porque tuviste un problema o porque tú fallaste, ¿verdad? Entonces es bueno plantarte, quedarte en tu iglesia, pasen las tormentas, lo que sea, ahí vas a dar fruto y ahí vas a ser bendecido. No te muevas así nada más si no tienes dirección de Dios. Y esto va para las personas nuevas también. Las personas nuevas
tienden a cometer más errores porque somos como Don Quijote. No queremos pelear con cualquier molino y venimos con ese fuego, con esa pasión de querer servirle al Señor. Y a veces cometemos errores. Cometemos errores. Nosotros al principio cometimos muchos errores. Y todavía seguimos cometiendo algunos. Claro que sí. Pero no deje que eso te pase. Gracias a Dios hemos tenido un pastor que él pasa la hoja. Porque si hubiesen sido otro pastor, si hubiésemos tenido otro pastor, quizás pues no nos hubiese dejado seguir, pero hemos cometido muchos errores. Claro. Y cada uno de nosotros cometemos errores. Entonces... y principalmente cuando predicabas, ¿no? Cuando predicas. Cuando uno predica, a veces uno se equivoca por los nervios y la cosa, pero esos son equivocaciones menores, pero hay equivocaciones que, por lo ejemplo, si vienes a la iglesia y eres, te acostumbrabas a tomar mucho. ¿Sí me entiendes? Y tú estás tratando de cambiar tu vida y vienes a los pies de Dios y vienes a la iglesia, estás asistiendo a la iglesia, pero el enemigo todavía te sigue atacando. El enemigo no descansa, él siempre va a venir y quiere meter su mano. Y por X razón, un ejemplo estoy dando de que caes nuevamente en el alcoholismo. Comienzas a tomar nuevamente, ya no te sientes igual. Es un error que cometiste y ya te sientes como menos, que yo no merezco estar ahí en ese lugar. Pero en realidad no es así. Todos los que estamos en la iglesia venimos por un motivo o una circunstancia. Venimos a pedir perdón diariamente. Así que no tengas miedo, no deje que el error te aleje de Dios, sino que te acerques más a Él. Hay cambiando el tema, ¿puedo cambiarlo? Un amigo de nosotros en esta semana llegó aquí a la casa y le hicimos la pregunta y yo quiero darte la respuesta, la opinión de él. Y esta opinión me llamó mucho la atención porque es cierto. Dice, me fui de la iglesia porque esa iglesia estaba muerta. Esa iglesia estaba muerta. Y eso es cierto. Muchas personas cuando nosotros llegamos a la iglesia queremos sentir a Dios, queremos sentir la presencia del Espíritu Santo. Para eso buscamos al Señor, buscamos la presencia de Dios, buscamos para ser tocados. Entonces él decía, me fui de la iglesia porque no sentía la presencia de Dios. Entonces ese es otro punto por la cual las personas se van de la iglesia, no sienten la presencia del Espíritu Santo, no sienten ese gozo, no sienten que Dios les habla. ¿Qué podemos hablar acerca de esto, baby? Bueno, yo tengo un comentario también que escuchó un pastor que hablaba sobre eso y él tiene una red social, él está en las redes sociales y él decía que mucha gente le mandaba mensajes y le decía que cómo que quisieran ellos, los que estaban en las redes sociales, estar en esa iglesia. Porque en esa iglesia pasan cosas sobrenaturales y el pastor dice, ¿por qué necesitas estar aquí en esta iglesia? Si tú estás en tu casa, puedes estar en cualquier lugar, tú puedes buscar a Dios en cualquier lugar. La palabra de Dios dice que tenemos que congregarnos. Pero él dijo algo muy especial. Y hablando de eso, de las iglesias muertas, él dijo que la búsqueda de Dios dentro de la iglesia tiene que ser muy importante. Tiene que estar la presencia de Dios misma dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, porque eso es lo que va a cambiar a la gente. Eso es lo que la gente quiere venir y sentir, como tú decías, quieren ir a sentir algo. Pero no un sentir de querer sentir y después ya emocional, no emocional, sino algo sobrenatural. Un toque del Espíritu Santo, porque dice la palabra que vamos de gloria en gloria. Amén. Y cada vez que somos tocados por Dios, somos cambiados. Claro, es que, sí. Y lo que hablaba el pastor hoy, que dice, religión es estar sin la presencia de Dios. Es hacer las cosas sin la presencia de Dios. O sea que se vuelve religiosidad. No hay presencia. No hay ese fuego del Espíritu Santo. Es cuando hacemos las cosas, pero no está la presencia de Dios. Y entonces el pastor decía, bueno, y se dio de cuenta que ellos tenían algo que probablemente algunas iglesias no tienen. El Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que convence a las personas.
Entonces, si el Espíritu Santo está dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, algo tiene que suceder. No puede estar dormida la iglesia. Así es. La iglesia se va a mover con el poder del Espíritu Santo y ese poder se tiene que ver en medio de nosotros. Nosotros tenemos que testificar y decir qué es lo que Dios está haciendo dentro de las iglesias. Así es, eso es lo que nos hace regresar. Eso es lo que nos hace regresar. Bueno, ese es un punto de la iglesia. Ahora vemos el punto de la persona que va a la iglesia, porque también si nosotros no llevamos un corazón dispuesto, un corazón blando para escuchar a Dios, obvio que no lo vamos a escuchar, obvio que no vamos a sentir. O sea, debe haber una preparación en tu corazón, en tu casa, cada día. Tú también, yo, buscar a Dios cada día. Entonces, así cuando vayamos a la iglesia podemos sentir, ¿verdad?, la presencia de Dios. Entonces, es viceversa, ¿verdad? Es algo como que se junta. Eres tú, pero también son los otros. Amén. Entonces, ¿eso contesta la pregunta del hermano? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues. Entonces tenemos otra pregunta también, ¿no? Otro punto. ¿Por qué las personas se van de las congregaciones o de las iglesias? La inmadurez. Es algo muy, muy, muy grande, la inmadurez. ¿Por qué tú crees que la inmadurez, baby? Bueno, porque es que cuando estamos bebecitos, pues es leche y necesitamos cuidado, ¿no? Necesitamos ese cuidado de los líderes, ese cuidado de los pastores, necesitamos ese cuidado de la gente que está a nuestro alrededor. Y si no recibimos ese amor, ese cuidado, muchas personas suelen irse. ¿Por qué? Porque hay inmadurez, está bebecita. Entonces necesitan la leche y necesitan ser cuidadas. Pero en la gente vieja también hay inmadurez también. Sí, pero estoy hablando de leche espiritual, estoy hablando de babies espirituales cuando llegan a la iglesia. Pero pues, la inmadurez también está entre los grandes también. Entre los viejos que están dentro de la iglesia también hay inmadurez. O de los que tienen mucho tiempo de estar en la iglesia. Los jóvenes también tienen, los ancianos también tienen y los niños también tienen. Bueno, los niños no podemos decir porque no tienen sentido. Pero tu punto porque no. Okay. Pero la gente anciana, la gente que ya tiene mucho tiempo también tienen inmadurez. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque tú puedes tener 20 años dentro de la iglesia. Ahora, regularmente 20 años que tú tengas en un trabajo ya es una persona vieja, ¿verdad? Una persona que ya a los 23 años de trabajo ya te tiene que jubilar. ¿Sí me entiendes? Entonces vemos dentro de las congregaciones que hay gente que tiene 20, 15, 10 años dentro de la iglesia y son inmaduros. Inmaduros, como tú dices, espiritualmente. Ahora, ¿qué significa inmadurez espiritualmente? Como no han crecido lo suficiente, espiritualmente no han crecido. Son personas que quedan chiquitas, o sea, chicas. No pueden ver la mano de Dios. Todo lo ven negativo. Todo no se puede hacer. ¿Sí me entiendes? Esa es una de las cosas que a veces uno batalla cuando uno llega a las iglesias, que tú quieres hacer esto, quieres hacer lo otro y lo que tiene mucho, no se puede hacer eso. Eso no se puede hacer. Tiene que pedir permiso. No puede hacer eso. Entonces, una de las cosas que la inmadurez, acuérdense, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser como niños, pensar como niños, tener fe como niños. Entonces, si la iglesia no tiene una madurez espiritual, cuando una persona viene así, la sacan de la iglesia, le dicen, no se puede hacer esto aquí. Entonces la persona se siente como que, wow, yo quiero hacer esto para Dios, pero no puedo. Sí, hay que no tienen la libertad Exactamente. Sí, es que esto es también importante, baby, porque hay dos cosas. O sea, hay cosas que Dios ha puesto en nuestros corazones para hacer, y hay cosas que nosotros vamos a hacer como la visión que tiene la iglesia. Pero dentro de la visión de la iglesia hay cosas que Dios ha puesto en tu corazón que debemos hacer. Entonces ahí es donde entra que no hay libertad para nosotros hacer lo que
Dios ha puesto en nuestros corazones, y es ahí donde los líderes principales, pastores, yo tengo muchos amigos pastores y los bendecimos. Amén, en amén. esta hora, los bendecimos en el nombre de Jesús. Es ahí cuando los pastores tienen que ver el talento, tienen que ver los dones, tienen que ver la capacidad de las personas y poder manejar esa área, claro que porque sí. esa es una de las áreas donde las personas se van de las iglesias. No, y como tú dices, espiritualmente los líderes tienen que tener madurez. Tienen que tener madurez y de poder guiar a las personas nuevas en Cristo, o las personas que vienen con el querer y el hacer, como dice la palabra. La palabra de Dios dice que Él pone el querer en las personas para hacer las cosas. Entonces, nosotros como líderes o como representantes de Dios tenemos que guiar al pueblo a poder alcanzar las metas que ellos tienen. Así es, porque también son importantes. Claro, porque sí. Dios también pone cosas en cada persona. Entonces es cuestión de los líderes también saber liderar a las personas que Dios les ha puesto alrededor. Aunque hay también otro tipo de personas que quieren venir a controlar a los líderes, y ya ahí es otra cosa. Eso también es una inmadurez también. Sí, también es inmadurez, porque a veces los quieren venir a mandar a los pastores, que tienen que decir, hacer lo que ellos quieren, porque Dios me dijo que tenía que hacer eso. No, eso tampoco es así. Tiene que haber un balance. Sí, y es que también para todo el público, dentro de la iglesia hay leyes, hay reglas, hay reglamentos, hay... No solamente dentro de la iglesia, sino en la calle. Si tú te llevas una luz roja, te van a dar un tiquete. Pero dentro de la iglesia también los hay. Hay un respeto que tenemos que no pasarnos, o sea... Sí me hago entender. No es que la iglesia sea un lugar donde uno puede ir y puede hacer y querer hacer lo que uno quiere. No es así. La iglesia es la casa de Dios, y Dios ha puesto personas como líderes principales para tener la autoridad sobre la iglesia. Un ejemplo, como tú dijiste, la casa de Dios, el templo de Dios somos nosotros. Muchas veces nosotros no sabemos que este cuerpo es el templo de Dios. Así es. Y si no lo sabía, bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios, que este es el templo de Dios, tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Entonces, no entendemos eso y vamos a la iglesia y nos encontramos con estos líderes también, que probablemente también están haciendo un buen trabajo, y nos sentimos como rechazados, como que no encajamos dentro de la iglesia. Entonces tienden a irse a otra iglesia donde lo dejan hacer todo lo que ellos quieran. Entonces, ¿hay un orden? Claro que sí. ¿Hay un orden en la Biblia? Claro que sí. Por eso es muy importante que leamos la Biblia, que busquemos la información o le preguntemos a los ancianos, a las personas que tienen más conocimiento y que nos puedan aconsejar en esa situación. Yo he escuchado a muchos pastores que dicen... si tu iglesia está muerta, pásate a otra iglesia. O como he dicho, si ahí no recibes alimento, te vas para otra iglesia que reciba. O sea, lo dicen tan fácil, ¿verdad? Pero yo no sé tu opinión acerca de esto, mi amor. Pero para mí o sea, yo tengo temor de moverme a otra iglesia. Temor santo, o sea, temor de no estar dentro de la voluntad de Dios al moverme a otro lugar. Yo creo que Dios nos lleva a lugares específicos para que nosotros podamos ser bendecidos, crecidos, dar frutos, pasar por todo, por tribulaciones, aflicciones, pero dentro de la iglesia donde Dios nos ha puesto, ahí vamos a dar fruto, ahí vamos a crecer. Yo creo eso. Lo tengo en mi convicción. Yo no sé qué piensas tú, mi amor. No, claro que sí. Yo lo pienso igual como tú. Claro que sí. Uno tiene que tener primeramente el temor de Dios. Exactamente. Nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana. Sí lo podemos hacer. No estoy diciendo que pero vamos a tener consecuencias si no estamos en la voluntad de Dios. Exactamente. En la voluntad de Dios, claro que sí. La voluntad de Dios es perfecta. Así que es mejor. Buena, es agradable y es perfecta. Amén. Aunque muchas veces a nosotros no nos guste. Claro que sí. Pero al final tú vas a ver los frutos. Entonces el consejo de hoy es: no te salgas de la iglesia. Ora antes de moverte a otro lugar. No te muevas así nada más.
pasa las tribulaciones dentro de la iglesia agarradas de las manos de Dios. Consejo para los pastores. Usen su sabiduría para guiar. Sabemos que mucha gente viene con inmadurez espiritual, pero tienen las ganas, tienen el corazón. Así que guíenlos. No le digan que no, sino guíenlos. Yo escuché un testimonio de un hermano en Argentina que se llama el pastor, hasta se me olvidó el nombre del pastor. No me acuerdo el nombre. Pero dice que él acababa de aceptar al Señor. Dice que acababa de aceptar al Señor y fue donde el pastor, ya no tenía como unas 2-3 semanas, algo así, más o menos. Tenía poco tiempo de haber aceptado al Señor y llegó a la iglesia y le dijo al pastor, pastor, yo quiero predicar. Y el pastor le dijo, no, yo no te puedo poner a predicar así. Si tú acabas de aceptar al Señor, pero yo tengo el fuego en mi corazón y quiero predicar. El pastor le dijo, no, yo no te puedo poner el púlpito para que tú prediques. Y el muchacho le dijo, bueno, entonces puedo predicar afuera. Él dice, bueno, allá afuera, Anacondia se llama. Anacondia, el pastor Anacondia. Y dijo, allá afuera, si tú quieres ir a predicar, puedes ir a predicar allá afuera, todo lo que tú quieras. Y dijo que se fue el muchacho afuera y comenzó a predicar. Y gloria a Dios, el Señor lo respaldó de una manera sobrenatural. Gloria a Dios. Y ahora tiene muchos años en el Evangelio y es un pastor ahora y el Señor lo respalda grandemente. Entonces, vemos que el pastor tomó una buena decisión también porque no puede poner a una persona recién convertida a predicar porque no sabemos cómo él era, cómo es él, qué tiene en su corazón. Y en vez de ayudar, puede perjudicar. Y claro que sí. Pero nosotros como líderes, los pastores, guíen a los hermanos, muestren el camino, oren por ellos. Así es, yo creo que una de las bases fundamentales es la oración. Yo creo que sin oración no podemos hacer nada. Entonces mi consejo también para pastores es que oren por su pueblo. Todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Amén. En Cristo que nos fortalece. No es fácil llevar un rebaño. Bendigo a los pastores, bendecimos a los pastores y bendecimos también a las personas que asisten a las iglesias, a todas esas personas que han propuesto en su corazón este año de ir a la iglesia, de recibir las bendiciones, recibir la palabra de Dios, cambiar lo que tengamos que cambiar para bien. Entonces tenemos un punto más. Un punto más, se llama el agotamiento. Ok. Claro, el agotamiento, y eso yo me apunto ahí, yo soy el primero que me apunto ahí, nosotros nos apuntamos ahí, porque cuando nosotros comenzamos y el Señor puso el querer en nuestro corazón, nosotros queríamos hacer todo lo que se nos venía a la mano a hacer, teníamos la fuerza y todavía tenemos la fuerza para hacerlo, como dice la palabra de Dios, si tenemos la fuerza para hacerlo, todo lo podemos hacer, pero el agotamiento llega cuando estamos tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Acuérdense, la palabra de Dios dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, unos son manos, unos son pies. Entonces, encuentra qué eres tú dentro del cuerpo de Cristo. Es muy importante eso, porque si no va a venir el agotamiento y no vas a poder lograr hacer lo que específicamente Dios te mandó a hacer. Y tú decías algo bien importante, queremos acaparar todo, pero no apretas. No llegamos, entonces nos agotamos. Y es ahí donde viene el agotamiento. Queremos hacer muchas cosas, pero en realidad no podemos hacer todo. 2 cosas nos sirvieron para esto, 2 cosas. Trabajamos, estuvimos metidos en todo. Jóvenes, los niños, limpieza. Todo lo que pueda pensar, evangelización, bautizamos gente. ¿Qué no hicimos? Y todavía lo seguimos haciendo. Todo esto nos sirvió para ubicarnos dentro del cuerpo de Cristo, para reconocer cuáles eran nuestros fuertes en el cuerpo de Cristo y así poder enfocarnos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque Dios te ha dado la unción, te ha dado el talento para algo específico, para que tú lo desarrolles algo específico, y si tú te lo gastas en otras cosas, cuando quieras encender lo que Dios te ha mandado a hacer, ya no lo vas a poder hacer porque ya no tienes las fuerzas para hacerlo. Entonces pero nos sirvió y es bueno poder hacer muchas cosas, muchas veces buscando el equilibrio de nuestras vidas,
poder hacer para así poder identificar cuáles son nuestros dones y nuestros talentos. Yo creo que eso fue lo positivo que... Claro que sí. Pero entonces, llega el agotamiento. Cuando llega el agotamiento, más los problemas en tu casa, las deudas y toda la cosa, entonces eso tiende a alejarte de la iglesia. Tú tiendes ¿sabes qué? Voy a agarrar un break, voy a agarrar un sabático y me voy a quedar en mi casa. ¿Sí me entiendes? Entonces ese agotamiento tenemos que tener mucho cuidado. Y una de las cosas le doy un consejo para cada uno de los oyentes que nos están escuchando y que nos están viendo también, y es muy importante cuando llegamos a la iglesia, porque hay muchos que venimos y queremos hacer la iglesia. Queremos hacerla. Queremos hacer esto, hacer lo otro y hacerlo. Y no aprendemos a hacer la iglesia. Es muy importante saber esto, porque eso te va a ayudar, donde quiera que el Señor te lleve, te va a ayudar a permanecer, porque esa es la clave, permanecer. Dice Pablo que terminó la carrera, llegó al fin. Así es. Y eso es lo que nosotros queremos llegar hasta el fin, permanecer hasta el fin. Así que no te involucres tanto en hacer la iglesia o cómo hacer la iglesia, sino que seas tú ser la iglesia. Tú ser la iglesia, aprender de cómo tú puedes ser la iglesia. Una de las cosas que también trae el agotamiento, y ya para terminar, es una de las cosas, dice, que nadie tenga el más alto concepto de sí, sino que cada quien, ¿sabes cuál es el versículo? Sí, sino que cada quien, o sea, que no tengamos el más alto concepto de nosotros mismos. Ni tampoco el más bajo. Ni tampoco el más bajo. Y es ahí donde nosotros empezamos a hacer más de lo que nosotros fuimos llamados a hacer. Claro. Cuando nosotros tenemos el concepto, un concepto de nosotros mismos más alto del que nosotros pensamos tener, entonces es ahí cuando hacemos más cosas y más cosas, porque tú crees que puedes hacer muchas cosas, y es ahí donde viene el agotamiento, porque no vas a poder llegar, porque realmente no estás a esa altura. Entonces es hacer conforme a tu nivel, a como tú estés. Claro, moverte en tu nivel, no tener el más alto concepto de ti, porque ahí fallas, porque crees que puedes hacer muchas cosas más que en realidad no estás diseñado. Entonces trabaja en el nivel que Dios te ha dado, no importa cuál sea tu nivel. No hay un concepto más bajo de ti. Dios no te quiere un concepto, ni tampoco que te creas más arriba, pero ni tampoco que te creas como el piso, sino lo que tú eres en Cristo Jesús, lo que Dios es, lo que Dios es en ti. ¿Verdad? Así que gracias, acuérdense, este es un día a día con Raúl y Carol, y fue una bendición con ustedes ya estar aquí. Dios le bendiga. Bendiciones. Bye.